estaban tan impactados con aquellos dibujos de la trama, que me acuerdo que habíamos dado un pequeño terreno en lo que era en un edificio donde estaba una tienda beige en diagonal 80 y 48, me parece. Y venían puentes aéreos que cruzaban la ciudad y se llevaban por delante la iglesia San Ponciano y llegaban a la universidad y eran todas unas tramas brutales de estructura. Tal el entusiasmo de poder transformar la ciudad que era casi imposible, pero con la creatividad y la vocación de jóvenes talentosos que terminaron siendo todos profesionales excelentes. Reivindico el dibujo y el dibujo a mano y el dibujo en el lugar y el dibujo en el estudio, porque me parece que es una de las formas que más nos acercan a ese inicio del proyecto arquitectónico. Mira, había acá en el estudio, pero una foto que estábamos los 6 y que decían que como buena suerte cuando echaban el primer balde había que echar algo de oro. Me acuerdo que yo me saqué medio amarrete la tuerquita del aro y la tiré. Bueno, y después entonces esa obra fue nuestra obra. Fundamental entender que la arquitectura que forma parte de la ciudad es cambiante con el desarrollo de la propia sociedad y que permite entonces la evolución, inclusive el cambio de ciertas actividades por otras, y que eso hace que el edificio deba tener la flexibilidad para que todo eso ocurra. Y la arquitectura en ese sentido me parece que cumple un rol realmente significativo, y eso es lo que he tratado a lo largo del tiempo de transmitir y de no solamente de transmitir, sino de producir ese concepto en los propios proyectos colectivos, porque la otra cuestión que yo creo que también fue muy importante en la Facultad de Arquitectura de La Plata fue la noción del pasaje de arquitecto individual a arquitecto colectivo, arquitectura de grupo. En arquitectura vos le haces analizar determinados proyectos con un sentido crítico, pero no con un sentido crítico, esto no lo pongas acá, ponelo allá, sino con una estructura crítica. ¿Qué es lo que vas a ver vos? El lugar, la gente, la tecnología, la forma, la tipología. Entonces, esos temas te dan la estructura de proyecto, pero también te dan la estructura analítica y crítica. Porque en realidad la crítica va unida al análisis, el análisis crítico. Nos daba buen resultado también en la forma de ver de los alumnos, de poder ver otros proyectos y con un sentido analítico y crítico. La otra cosa que es importante, que siempre el trabajo en equipo
tiene algo de mágico. O sea, cuando se hacen las primeras rayas, surgen verbalmente las primeras ideas, cómo llegan a consolidarse, a unirse y a andar una cosa, siempre me pareció algo mágico, que de una cosa que era una nebulosa, de golpe, como en el teatro, hubiera como 40 muchachos laburando en diferentes partes que se armonizaban y que era muy fácil que fueran orgánicas y bien desarrolladas, siendo que lo hacían diferentes personas con diferentes identidades, diferente formación. Esas lecturas y esas reflexiones, del mismo modo que estas ideas de Marco del pasaje del objeto a la ciudad, cómo las reinterpretamos, cómo las reelaboramos, cómo las transmitimos para que las nuevas generaciones, los hoy actuales docentes, son también de algún modo los que están transmitiendo esta noción de poder construir estos espacios nuevos, estas ideas que de algún modo, seguro que si Marco se levanta y las viera, no son tan como las pensó Marco. Sin embargo, todas estas generaciones que vinieron reelaborando lo que él llamaba el ensanche del conocimiento, la producción construida en el diálogo cotidiano y la ampliación permanente de la experiencia de la práctica proyectual volcada a la teoría y viceversa, ¿no? Este combo de ida y vuelta de práctica y experiencia proyectual. Se hace la arquitectura como se enseña, o se enseña como se hace. Ese era un punto esencial, por eso teníamos que elegir docentes que manejaran el lápiz, pero el que toma y continúa o ideas o temas de lenguaje o de otros arquitectos, para mí es válido y tiene que ver con esto de que vos no inventás la arquitectura hoy de cero. El ejemplo más importante de eso es cuando Pei hace la pirámide de Louvre, está usando una de las primeras formas arquitectónicas. Podemos hablar de la retroalimentación que había entre el trabajo del estudio y lo que llevábamos a la facultad para desarrollar, porque el trabajo del estudio nos abría a nosotros caminos y visualizaciones de los temas, de los problemas, que a lo mejor en el momento que lo hacíamos no lo pensábamos como si fuera un tema de facultad, pero al momento de tener que organizar el taller o dar las cosas que debían hacerse en los diferentes años, aquello que habíamos hecho afloraba y lo poníamos de manifiesto para que se desarrollara. Esta noción de ida y vuelta la hemos intentado transmitir y ha sido nuestra práctica a lo largo del tiempo. Y en ese sentido yo digo que el proyecto de Chile no solamente fue una experiencia extraordinaria para nosotros, sino fue, me parece, como el eje conductor a lo largo del tiempo. Yo creo que esa experiencia fue tan fundante para nosotros que muchos de los proyectos que hoy estamos haciendo 40, 50 años después, de algún modo en la memoria aparece algo de aquella discusión, algo de aquella reflexión. Me parece que el dibujo o la imagen es muy importante en la arquitectura. Es más importante, me parece, que muchos otros conocimientos sobre los cuales se insiste. Para el proyecto, insistíamos mucho en que los alumnos tenían que ir a los lugares, recorrer. Es más, le dábamos determinadas obras que las fueran a visitar, entraran, hicieran un informe después sobre cómo... Pero el informe tenía que tener más dibujos que palabras. Aparte, la facultad
era como un gran taller, porque podías ir y ver lo que hacían los de tercero, los de quinto, ver las discusiones, las polémicas que había sobre cada trabajo, donde realmente la relación profesor-alumno, que se retroalimenta, porque yo creo, después, posteriormente también como docente, uno aprende de lo que hacen los alumnos, de las cosas que se les ocurren, y los puede guiar y tomar el amor por la carrera. Yo creo que la arquitectura no tiene fin. Yo creo que la arquitectura sigue siendo un elemento extremadamente potente, con mucha fuerza, con muchas posibilidades reales de transformación. Y creo que cuando los edificios se construyen, permiten verificar que realmente coayudan al bienestar de la gente. Y estoy convencido de eso. Y estoy convencido de que estas reflexiones que hacemos en el taller de arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, van a permitir de algún modo replantear cuestiones hasta macroeconómicas, diría yo. Para la docencia, nosotros en el año 90, 91, confeccionamos estas fichas con recortes, la máquina de escribir que había sido de mi padre. Pero la ventaja que tenía esto es que podíamos, mediante dibujos, desarrollar una temática, dibujar toda la temática que queríamos, en este caso tipologías urbanas, y después a máquina hacerle la explicación y el encuadre analítico o crítico que servía para darle el contexto de esas tipologías en la obra total de Corbu. La arquitectura va de la escala 1 en 1 a 1 en 1.000.000. Y entonces la arquitectura, en esa escala, por llamar arquitectura, a esa dimensión de la escala 1 en 1 a la escala 1 en 1.000.000, cada uno de los arquitectos tiene como un rango donde ubicarse en función de qué cosas le interesan más para poder. Entonces el marco de trabajo es de escala 1 a escala 1 en 1.000.000. Entonces la escala de los jóvenes que quieren ingresar a la facultad tienen un campo muy amplio para seguir trabajando, para seguir discutiendo, para seguir pensando y sobre todas las cosas seguir comprometiéndose a pensar por lo menos en una Argentina más equilibrada. Estar frente a un alumno y insuflarle el amor por lo que hace, darle el entusiasmo y también la calidez y recepción de lo que cada alumno hacía o pretendía hacer. Yo creo que el papel y el lápiz tienen que estar sobre todo en las primeras partes de la concepción del edificio. Después, para hacer los planos de obra y todo eso, es otra cuestión. Pero tiene que haber una posibilidad de que los alumnos lo que tienen en la cabeza, en el corazón, lo puedan expresar con la mano en un papel. Aún hoy. La universidad en ese sentido debe ser el elemento, yo diría, impulsor y difusor de las nuevas ideas para una Argentina mejor. Y entonces cada vez más también empujar y discutir y apoyar esta universidad libre, gratuita y democrática que tenemos hoy como una bandera de vanguardia si es que queremos realmente una Argentina mejor.